Ya llegó Emiliano. Son 18. Ya son 19. Jorge, Mario, Alberto. Ok, mientras llegan los demás, les comunico que ayer me parece que pude resolver el problema del foro, de la plataforma Moodle, y parece que tenía una opción, una nueva opción donde yo tenía que, bueno, nueva porque en la versión anterior no necesitaba hacer eso, que consistía en habilitar a los estudiantes. Por defecto, solo muestra a los profesores el foro. Y bueno, vi que al habilitar a los estudiantes, podía yo hacer una réplica de la primer pregunta con la que inicio el foro, y así se pudo resolver. Hice una prueba creando una cuenta de estudiante y lo ratifiqué, entonces espero que ustedes no tengan problema para hacer la réplica en el foro y lo puedan puedan participar ahí en el foro. ¿Tienen alguna duda hasta lo que hemos visto? ¿No? ¿Nadie? Okay. Entonces voy a continuar con el tema de ayer, que eran los planificadores en tiempo real. Cuidado. Cuidado, Rey. Ahí estás. Ok, vamos a abrir. Ya llegó Miguel Ángel también. Cuidado, Rey. Ya llegó el abuelo. Corre. No lo corra, quiere tomar la clase. No, más bien ya me abandonó por el abuelo. Es Salió que los corriendo. abuelos, pues son los abuelos. Sí, sí, de acuerdo. Y como ya llegó, pues ya se fue a verlo. Pero estaba aquí hace un minuto, estuvo aquí como unos 15 minutos. Eso sí, prefiere estar con su papá. O sea, conmigo, ¿eh? No vayan a pensar otro papá. Eh, ¿Qué otra cosa? Y perdí la carpeta. Okay, les voy a compartir mi pantalla hasta que encuentre el archivo para evitar que sea lente. Están llegando, van 20. Se agregaron otros 2 más. Vamos a decirme. Aquí está. Voy a ir a la carpeta sobre sistemas en tiempo real. Y después a la carpeta de los apuntes. Voy a abrir el último que hicimos, que es el de ayer. 10, 13, 16, ayer fue 20. Enseguida de compartirles la pantalla, inicio la grabación. ¿Ya te vas, Rey? Nos vemos, hermoso, nos vemos en la noche. Que te diviertas con los abuelos. Oh, sí, brincas mucho. Bye. 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 Bye, viejito. Ven, amor. Vente. ¿Vas a llevar a Mickey? Llévate a tu amigo Mickey, bebé.
21. Planificadores. Tareas en tiempo real. Tiempo real. 3 y planificadores. Tiempo real. Listo. Ah, ya llegó Oscar y no lo vi. Yo lo acepté. Sí, comparto la pantalla. Adiós, Reina. Besitos. Nos vemos al rato. Bye. Bye, Rey. ¿Alcanzan a ver la pantalla? Sí, profe. Sí, perfecto. Voy a ponerle pausa aquí. Ya. Es que a todos se nos hizo tarde hoy. 4 personas más. Jonathan Ortiz. Somos 20. Todavía faltan otros 13. 13 compañeros. Voy el micrófono. Sí. Mango. Listo. Ya. La clase de hoy la empezaré con con un recordatorio, un repaso del tema de la clase pasada, que es los planificadores de tareas de tiempo compartido, que es lo que estoy ahorita subrayando en la pantalla en color azul. Les decía en la clase pasada que las computadoras convencionales, así le voy a llamar, para diferenciarlas de los sistemas en tiempo real, que estos sistemas convencionales o máquinas convencionales utilizan principalmente los 3 tipos de planificadores que platiqué la clase pasada. El primero es, o uno de los primeros, son aquellos clasificados como sin preferencia. Estos algoritmos de planificación se caracterizan por no considerar ningún parámetro o característica de las tareas para decidir si asigna o no los recursos para que sean ejecutadas las tareas. De los 2 que mencioné es el FIFO o ya también llamado FCFS. Platiqué la clase pasada lo que significaba cada uno de ellos. First input. First. Profe, Sí, escuchó. Ah, la grabación, ¿verdad? Faltó sí. habilitarla. Gracias, Ale. Se me estaba olvidando. Me distraje con mi rey. Me informaba a grabar. Ya está. Entonces, voy a poner aquí el significado de las dos. De las dos iniciales. El otro es first coming. Coming. Okay, coming. Llegaron otras 3 personas.
momentito, déjenme habilitarlas. Una. Dos. Ah, caray, ya desapareció otra. A ver. No, quién sabe qué le pasó. A ver, entonces, first input, first coming, W-O-S-O, no me suena así. Coming, first, serve. Híjole, creo que está fallando el Zoom. Me dice que hay algunos participantes, sin embargo yo no alcanzo a ver a ninguno. A ver. Aquí andamos. Ok. Si alguien hace falta que le dé. Ah, ya lo vi. Ahora sí. Ya, por fin los pude agregar. Se está uniendo Luis Lugo. Listo. Aquí es round robin. Me faltó una doble B. A ver, déjenme verificar si es con B o con doble B. Round robin. Sí, ya viene así, como lo había escrito. Round robin. Ok. El primero, conforme van llegando las tareas, las va atendiendo y va a atender una segunda o una tercera hasta que las primeras que llegaron sean terminadas. Ese es el FIFO. El round robin, a diferencia del FIFO, lo que hace es definir un tiempo llamado time quantum o slot de tiempo para asignarle los recursos por ese tiempo a las tareas que van llegando. De tal forma que la primera y segunda tarea le va a asignar ese tiempo, que en el caso del ejemplo de la clase pasada había utilizado 20 unidades. Entonces, a esta primera y segunda tarea que lleguen, les va a asignar los recursos por ese tiempo. Concluido el tiempo, si la tarea terminó, ya no pasa a la siguiente ronda. Concluye ahí y sale de la lista, de la cola de tareas listas. Y si no lo ha terminado, entonces debe esperar un segundo, la segunda ronda para que pueda avanzar en la ejecución. Es como si fuera una... Ejecución en segundo. ¿Perdón? ¿Una ejecución en segundo plano? En segundo plano. Ah, no, ahorita es otro concepto lo de segundo plano. Déjenme aclarar ese. No utilizo ahorita el concepto de segundo plano porque no pongo en el contexto de sistemas en tiempo real aún una interfaz humano-máquina. No estoy considerando una GUI y tampoco una terminal o consola. Acuérdense que las GUIs o las interfaces de usuario y las terminales o consolas fueron hechas para que haya una interacción entre un humano y la máquina. En ese sentido, sí cabe el concepto de segundo plano, porque el usuario no sabe que se está ejecutando otras tareas, porque no lo ve directamente. A eso es a lo que me refiero, que ahorita no tiene sentido todavía hablar de segundo plano.
en ese contexto, ¿vale? Hasta ahorita no he utilizado o no he puesto en contexto una interfaz humano-máquina, ¿sí? Por el que preguntó, creo que fue José Luis, José Israel. ¿Fuiste tú quien preguntó? ¿O quién Sí, preguntó? profe. ¿Sí? Ah, sí. Sí, Sí, fui yo. entonces por Pero eso gracias. no de nada. Espero que no te haya, te haya generado más confusión lo que dije. No, de hecho, sí me ayudó bastante porque yo ya, bueno, yo lo estaba confundiendo que Ajá, el plazo de tareas era ajá. como un segundo plano, porque Ah, en el proceso de que está saltando en cambiando de tareas, ajá. bueno, yo le estaba entendiendo a que era como un segundo plano mientras una la está completando, la otra se está terminando de completar, pero ya vi que no. Gracias. Ah, ok. No, de nada a ti, gracias por la pregunta, José Israel, que posiblemente alguien de tus compañeros también se preguntaba lo mismo. Entonces, insisto, ahorita no estoy poniendo en contexto el concepto que explicaba y que expuso Israel. Este, ¿qué más? ¿Qué más? Iba yo a hacer una analogía. Ah, ya recuerdo. Round robin, ronda de turnos. Se parece a un juego, al juego, al juego Monopolis. Monopolis o turista. Monopolis, creo que es el término, el nombre que se le da anglosajón al juego. En nuestro caso, pues creo que es más familiar el turista, en el que cada participante del juego va avanzando según una ronda de turnos. Ustedes saben que en este turista Monopoly se define los turnos de forma aleatoria y una vez que ya se tienen los turnos, van arrojando o van participando en ese mismo orden. Si yo, por ejemplo, soy el primero y avanzo 5 casillas, después tengo que esperar a la siguiente ronda para poder avanzar. Justo pasa eso con el round robin. Las tareas fungen como los jugadores o participantes del juego que tratan de avanzar, pero solo lo hacen en sus turnos. Quien gestiona los turnos es el sistema operativo a través del planificador de tareas. Creo que es una buena analogía el juego de Monopoly o Turista en cuanto al round robin. No es exacta, no es, creo que no es la analogía perfecta, porque ahí no considero un lapso de tiempo para evolucionar. Pero en cuanto a los turnos que se van dando de forma, en una forma de rondas, ahí sí funciona bien la analogía. Luego, platiqué sobre otra clasificación de planificadores de tiempo compartido que son los de con preferencia. Estos planificadores se caracterizan por decidir la asignación de recursos a las tareas listas, en la cola de listas, según algún parámetro específico de la tarea o característica. Por ejemplo, pudiera ser tiempo de cálculo más corto. Analizo las tareas que están en la pila de alguna forma. Ahorita no vamos a entrar en detalles de cómo se logra hacer ese análisis, pero me quedaré solo con que sé de alguna forma esas características, incluyendo el tiempo de cálculo, y entonces decido asignarle los recursos, dándole prioridad a estas tareas que tienen un tiempo de cálculo más corto. Ese es un ejemplo. Podría considerar otros parámetros para decidir asignar o no recursos. Otro ejemplo muy común que se utiliza es si esta tarea tiene una prioridad. Puede ser que las tareas en la cola de tareas listas se le agrega una información adicional que indique la prioridad. Y entonces el planificador de tareas puede analizar esta información adicional para decidir asignar o no recursos.
Entonces, en ese sentido, pues estaríamos pensando en otro tipo de planificador de tareas con preferencia basado en prioridad. Prioridad. Okay. 21. ¿Alguna otra duda hasta ahí? ¿No? Ok. Ahora sí podríamos pasar a los planificadores más exigentes o más elaborados, que son los sistemas en tiempo real. Voy a abrir. Híjole, se me olvidó compartirles el documento. Qué triste. Bueno, espero hacerlo antes de que termine la clase. Lo voy a dejar subiendo mientras hablo. Está en... Bien, todas las carpetas que tenemos que revisar, son muchas. Pero bueno, no se crean que vamos a ver todas. Pero sí la mayoría. Es... ¿dónde está? ¿Dónde está? Este. ¿Será este? Está abriendo. Caray, me estoy moviendo al revés. Planificadores. Ok. Estoy justo ahora recordando que necesitaba platicarles de forma rápida el tema de tipos de tareas en sistemas en tiempo real. ¿Dónde está? Entonces tendré que hacer aquí tendré que agregar tema que son tipos de tareas tiempo real. Miren, a diferencia de los planificadores que ya platiqué, tiempo compartido, en los planificadores de tareas en tiempo real consideran una clasificación que es esencial para cumplir con los plazos de las tareas. Y esta clasificación es la que voy a hacer ahora. Empezaré con uno de los tipos de tareas de tiempo real que se llaman periódicas. Las tareas periódicas son aquellas que tienen un periodo de ejecución, como su nombre lo indica, periódico, y que siempre se sabe ese periodo con precisión. Son tareas que en la mayoría de los casos son las que más requieren prioridad en un sistema en tiempo real.
Estas tareas periódicas no son consideradas con cuidado en los planificadores de tiempo compartido, porque no es necesario. Pero para un sistema en tiempo real sí lo es, y entonces se consideran este tipo de clasificaciones. Porque el planificador de tareas pudiera aprovechar la información en la clasificación de la tarea para funcionar de forma más efectiva y lograr los plazos de las tareas. Entonces, si yo en un sistema en tiempo real que usa un sistema operativo para tiempo real, pudiera, pudiera pedirnos o pudiéramos nosotros indicarle qué tipo de tarea es para decidir de mejor manera la asignación de los recursos. Ahora aquí, el segundo son las periódicas. Déjenme ver el documento para poner el mismo orden. El mismo orden que viene aquí en el documento, porque ahorita quería poner las esporádicas, pero creo que esas son las últimas. Periódicas a periódicas. Entonces son periódicas a periódicas. Semiperiódicas. Las esporádicas del final. Esporádicas. Aquí entre paréntesis voy a abreviar con una anotación las características de cada una. Entonces, las primeras, las periódicas que están descritas con el diagrama 2.4 que ven en pantalla, tiene un tiempo, un periodo, cada una de las tareas constante. Vean, aquí estoy viendo un diagrama con las tareas J1 y J2, donde cada una de ellas tienen tienen sus periodos bien definidos. J2, por ejemplo, tiene un periodo mayor a C1, pero constante. Vean, en un cierto tiempo de referencia, contabilizo el tiempo requerido para realizar sus cálculos o sus actividades. Después termina, supongo porque ahora depende de otra cosa, entonces debe interrumpirse, y después en otro tiempo vuelve otra vez a iniciarse. Termina y después vuelve. Entonces, si esta tarea en cierto tiempo ha concluido su labor, el resto del tiempo puedo aprovecharlo para que otra tarea utilice los recursos del sistema. Y es justamente lo que pasa con la tarea 1. En este bloque de tiempo, la tarea 2 se está ejecutando. Igual también tiene su periodo y su tiempo de cálculo, indicado por C1. Si notan, la tarea 1 requiere menos tiempo. Entonces, una vez que ella termina, viene otra vez la tarea 2 a solicitar los recursos para realizar sus actividades. Y se repiten. Entonces, vemos aquí un claro ejemplo de un esquema temporal de dos tareas que ambas son periódicas. Las tareas periódicas se caracterizan por tener un periodo definido fijo durante toda la ejecución durante el inicio del sistema o durante todo el tiempo de vida del sistema, y también su tiempo de cálculo está bien definido y no cambia, son constantes. Entonces, diré aquí que
su tiempo o su periodo késimo de cierta tarea es constante. Bien definido. Sí. Constante y bien definido. ¿Qué otra cosa es constante y bien definida? El tiempo de cálculo. Le voy a poner iésimo. Bueno, de la tarea. Voy a quitar el iésimo. Entonces, su periodo de ejecución es constante y bien definido. C, tiempo de cálculo, es constante y bien definido. Listo, entonces, ¿dudas de la tarea periódica? ¿No? Ok. No, por A favor. ver, ¿dónde está mi lista? Acá está. Vamos a revisar a sus compañeros. ¿Qué les hace falta? Participaciones. Aquí está. Mi lápiz. Esperen un momento. Hoy es 21, miércoles 21. Listo. A ver, ¿quién ya tiene participación? Suárez González, Víctor Manuel, ¿está por ahí? Llegó Suárez, Víctor Manuel. Suárez, Víctor Manuel, ¿no está? A ver, déjenme ver el chat. Puede ser que haya escrito por el chat. Ok. Bien, Víctor, ya te vi ahí en el chat. Dado que no tiene ninguna duda, entonces me gustaría verificar que quedó claro esta tarea. Víctor Suárez, ¿podrías plantear algún ejemplo en el contexto de procesos ejecutados por un sistema electrónico que aclare este tipo de tareas periódicas? O dicho de otra forma, un ejemplo de una tarea periódica. Bueno, ahí le siembro la pregunta a su compañero Víctor Suárez y otro compañero, Hernández Eloy Antonio. A Víctor Alan Pérez González. No, la primera pregunta era para Víctor Suárez. Y la segunda... ok, ok, Víctor Alan Pérez. ¿Le cedes el turno a tu tocayo, Víctor Alan? ¿Víctor Suárez? ¿O si tienes una respuesta? Ok, una tarea periódica sería los antivirus de las computadoras. ¿Cuál sería su periodo? ¿Siempre es constante? Nos menciona su compañero Víctor Suárez que los antivirus continuamente andan analizando o continuamente analizan. Sí, me parece un ejemplo
Estoy de acuerdo con tu ejemplo, Víctor Alan Suárez, González, Víctor Manuel. Ok. Y nada más ponemos la asistencia. Ok, ahora había preguntado me parece que a Antonio Hernández Eloy. Si no está, entonces le cedemos el turno a Víctor Alan Pérez. Eloy a la 1. Eloy a las 2. Eloy a las 3. De acuerdo, entonces, Víctor Alan, un segundo ejemplo distinto al que planteó tu compañero, tu tocayo. Adelante, Víctor Alan Pérez González. ¿No? ¿Verdad? No sé si se desconectó o prefirió mejor ya no participar. Bueno, no sé qué pasó con Alan. Adelante, Eduardo Sierra. Un ejemplo. Ya contigo concluimos. Miren, sí, justamente se desconectó el hoy. Bueno, le dejamos el turno a Eduardo Sierra. Adelante, Eduardo. Un segundo ejemplo. Ok, plantea a su compañero Eduardo Sierra la reproducción de video. Ese tipo de actividad, ¿has identificado que tiene un periodo constante bien definido? Ok, de acuerdo. Pues tal vez incurramos en algún error en decirlo, pero estoy de acuerdo aún así con su compañero, porque requerimos procesar cuadros de imagen o tramas y necesitamos irlas transfiriendo de forma periódica para que no se pierda la secuencia de la imagen. Entonces sí, por lo menos esperaría que estuviera una ejecución constante igual a ya sea 30 o 60 cuadros por segundo que esté procesándola. Bien, gracias, Eduardo. Voy a anotar a Eduardo y ahorita respondo las preguntas de sus compañeros del chat. Sierra Eduardo. Sierra Enrique Edgar Eduardo. Pregunta a su compañero Axel que si la temperatura, el sensar temperatura es periódico. En ese para mí es más difícil dar un sí o un no rotundo porque puede ser que tú requieras la lectura de la temperatura de forma esporádica. A lo mejor para algún proceso requieres medir la temperatura una vez y ya está. Y solo vuelves a medir la temperatura en otro momento que decida el usuario o cierta aplicación. Entonces, en ese sentido, no tendré un periodo bien definido. Pero si la temperatura la usas para controlar algo, un actuador, no sé, una resistencia térmica, un actuador que permita ventilar o congelar, pues ahí sí tendría que ser un proceso periódico. Entonces podría ser ambos, Fernando Axiel, podría ser ambos según la tarea, más si uno conoce con mayor precisión la aplicación. No, menciona a su compañero Jonathan Ortiz, el monitoreo de un avión en el aire
A lo mejor te refieres al radar. Sí, efectivamente el radar de forma periódica lanza un rayo, una onda electromagnética para esperar la respuesta y en función de su respuesta saber qué pasa con el avión. Ese también podría ser una tarea periódica. También menciona su compañero Carlos que un ejemplo podría ser las unidades de cuidados intensivos, respiradores. Sí, porque necesitamos un monitoreo constante. Tomar lecturas, actuar y volver a tomar la lectura en periodos cortos de tiempo que pudieran ser periódicos. ¿Sí? Sí, también es un buen ejemplo. Bueno, lamento no ponerles la participación a los últimos que mencionaron, pero gracias por los ejemplos. Me ayuda a ver que sí quedó claro. Esperen para la siguiente oportunidad. Sí, también Ángel Ruiz, un electrocardiograma, podríamos considerar que requiere tareas periódicas, porque nos vamos específicamente la conversión digital de la señal biológica. La toma de muestra de sangre también pudiera ser si se hace de forma periódica. Muy bien, ahí cierro las participaciones. Continúo con las siguientes tareas. Ay, cerré el chat, voy a volverlo a abrir por si alguien escribe algo más adelante. Las siguientes son las tareas aperiódicas. Menciona aquí que son actividades irregularmente con un periodo desconocido. Las restricciones de tiempo es generalmente el plazo de. Y ponemos un ejemplo, o hay un ejemplo en la siguiente hojita, en la mitad de la otra hojita. Ay, me moví de más. Me voy a regresar. Ok, las tareas aperiódicas se caracterizan por no tener un periodo definido, como se ve en la figura 2.5. Ahí os están explicando 3 tareas, se está modelando la ejecución de 3 tareas, desde J1 a J3. Voy de abajo hacia arriba. J1 alcanzan a identificar que sí tiene un periodo de ejecución o tiempo de cálculo indicado por C, por la literal C, bien definido y fijo. Sin embargo, al final de la gráfica, para la tarea 1, vean que están unidas la ejecución o la asignación de recursos para esta tarea. Bueno, eso es un claro ejemplo de que aquí no hay un periodo definido. Puede ser que en un momento se solicite los recursos para esta tarea, después no se soliciten, vean qué lapso de tiempo pasa antes de que se vuelvan a pedir los recursos para la ejecución de la tarea 1, llega y existe una segunda posibilidad en la que nunca se le retiran los recursos a esta tarea. Por lo tanto, se vuelve a ejecutar y pareciera que tuviera un tiempo de cálculo distinto. Pero no, lo que pasó es que no se le quitaron los recursos, continuó con los recursos y se extiende al doble. ¿Vale? Vamos ahora con la tarea 2 de esta gráfica. Aquí veo que tiene igual también un periodo no determinado. Vean aquí en el tiempo de referencia, se inicia su ejecución, después se pausa o termina su ejecución más bien, y después se vuelve a retomar, pero a un tiempo distinto. Y después ya no se vuelve a solicitar los recursos para esta tarea. O sea, no hay un periodo determinado. Y por último, en la tarea 3, lo mismo. No se le asignan los recursos al inicio,
se le asignan en un cierto tiempo determinado, después se le quitan porque ya terminó en ese momento y se le vuelven a asignar en un tiempo después, cuyo tiempo lo desconozco. ¿Vale? Ok, entonces, de este tipo de tareas, sé que se repiten de forma frecuente, pero a distintos intervalos de tiempo. Esa es una tarea aperiódica. ¿Sí? Insisto, aquí consideran tareas que se repiten frecuentemente, pero no al mismo tiempo, no en el mismo intervalo de tiempo. Después tenemos las semiperiódicas. Dice aquí, las tareas semiperiódicas son liberadas regularmente con un periodo T. Sin embargo, sus tiempos de cálculo, C, son variables que obedecen a una distribución, a una función de distribución de probabilidad. Esto es, oscilan entre un valor promedio más menos. Voy a agregar una gráfica. Okay. Se puede seguir otra distribución, pero la más conocida para todos nosotros es la distribución gaussiana o campana de Gauss, ¿no? O distribución normal. Okay. Aquí el valor promedio, vamos a suponer que la tarea en análisis, una de ellas, tiene un tiempo de cálculo de 30 microsegundos. Es un valor común en procesamiento digital de señales, en el tiempo de conversión. Y puede ser que oscile su periodo porque a lo mejor necesita realizar un algoritmo que es por aproximaciones sucesivas o requiere algún algoritmo que es recursivo, cuyo tiempo depende de la cantidad inicial o de los parámetros iniciales. Entonces puede ser que baje a un valor mínimo que se me está ocurriendo, lo estoy inventando, que fueran 15 microsegundos, y un valor máximo o a dos, incluso tres desviaciones estándar, ande en 45 microsegundos. Esta variación, o sea, la cantidad de veces que toma estos valores extremos es menor a la cantidad de veces que toma el valor central. Entonces, esto está oscilando en duración, más o menos, ¿no? Se hace chiquito o se hace grandote como el chorrito del cuento de la canción de Cricri. Creo que sí era él. No recuerdo la verdad muy bien. Alguien se me puede confirmar. Me podrían confirmar la autoría. Ah, ya. Ya, por ahí hay uno de sus compañeros ya me confirmó que sí es que Cricri que compuso la canción del chorrito. Bueno, entonces puede ir hacia adentro o puede ir hacia afuera, ¿no? También hacia afuera. Oscila. Varía con una distribución. Ok, entonces sí tiene un periodo fijo. Aquí está indicado como T1 y T2. Tienen un periodo de repetición, sin embargo, no siempre va a durar el tiempo de cálculo lo mismo. Entonces, cuando eso ocurre, diremos que es una tarea semiperiódica. Bueno, entonces, si yo regreso a la notación y lo resumo, sería periodo. ¿Cómo es el periodo en una tarea, en las tareas aperiódicas? No definido
hago hincapié porque pongo los dos, variable y no definido. Variable en el sentido que, bueno, que no es constante el valor, y no definido que tampoco sigue una distribución de probabilidad. Aunque hay variables probabilísticas, podemos nosotros estimarlas gracias a la ley de la probabilidad y la estadística. Podemos saber cuáles son sus valores mínimos, máximos, promedios y otros parámetros estadísticos. Entonces, de alguna forma, tengo información que me pudiera acotar su variación. Pero si eso tampoco lo tengo, entonces lo indicaré como y no definido. ¿Vale? Luego, ¿cómo es el tiempo de cálculo? Constante. Okay, para el caso de los tipos de tareas en tiempo real, semiperiódicas, ¿cómo es el tiempo? Constante y bien definido. ¿Y cómo es C? Variable. Y y caracterizado por una función de distribución. Probabilidad. Las esporádicas voy a quitar las anotaciones. Y este tipo de tareas se caracterizan por un tiempo de ejecución CI y un mínimo tiempo de interarribo TI entre tiempos de activación. Las tareas esporádicas son asociadas con procedimientos de eventos que corresponden a entradas de dispositivos no periféricos. Esos eventos ocurren repentinamente, pero el intervalo de tiempo entre ocurrencias consecutivas varía y pueden ser arbitrariamente largos. Esos intervalos de tiempo obedecen a una función de distribución para el proceso dado en la figura 2.7. Ok, entonces notamos que para una tarea esporádica, ay, está llegando Jorge, eh, la distribución, perdón, los tiempos, los periodos de ejecución de esas tareas tienen un valor mínimo. O sea, no pueden ser cero, tienen un valor mínimo. Y se pueden extender hasta el infinito, o sea, es lo que significa que no tienen un tiempo máximo determinado. Esa es una característica de este tipo de tareas esporádicas. ¿Qué pasa con el tiempo de cálculo? ¿Qué pasa ahí con el tiempo de cálculo? Alcanzamos a ver, por ejemplo, la tarea J1. Tiene un tiempo de cálculo indicado por C1, que si, bueno, si ustedes tuvieran una regla, pudieran verificar que tiene la misma longitud. Esta misma longitud de aquí a acá, es la misma que tiene de aquí a acá. Y algo similar ocurre con la tarea J2. Tiene un tiempo de cálculo indicado por C2,
que coincide siempre. Por lo menos aquí fue necesario pedir los recursos 2 veces, nada más, después ya no. Puede ser que en un tiempo bastante más lejano se haga, pero aquí no está indicado. Y lo mismo con la tarea 3. Veo las anchuras del tiempo de cálculo y veo que son constantes también. Entonces, para poderlo resumir en el documento, en los apuntes, escribiré lo siguiente. Me pregunta alguien por ahí sobre los videos de sus clases. Todavía no subo el último, por eso si lo andan buscando, pues no lo van a encontrar porque todavía no se los comparto. Ya está subido, pero no lo he compartido aún. Entonces diré, T nunca es 0, pero puede ser muy grande. Puede ser muy grande. Incluso infinito. Solo puede ocurrir un solo momento y ya no vuelve a ocurrir nunca más. O sea, por eso les llaman esporádicas. Y el tiempo de cálculo es constante y bien definido. Listo. ¿Dudas de las tareas, los tipos de tareas en tiempo real? ¿No? Qué bueno. No, creo que no son difíciles. Sin embargo, hay que leer bastante de aquí hasta que pasemos a la parte práctica para darnos una idea de lo que podríamos hacer con los programas o que podemos hacer en los programas. Listo, entonces pasemos ahora sí al siguiente documento, que ya lo había abierto. Ok, los tipos de planificadores. Ya les había explicado la fórmula, esa ya la salto. Solo quisiera enfatizar el modelado de un planificador de tareas mediante un diagrama de tiempos. Ok, hacia su lado derecho, no, izquierdo, corrijo, hacia el lado izquierdo, notarán dos gráficas. Una que es eje coordenado y el otro que es una barra continua. Ay, no sé qué quise escribir. Barra continua.
En la primera gráfica, en el eje coordenado, estamos viendo un trazo continuo de ¿cómo decirle? Simplemente un trazo continuo. Un trazo continuo. Esto haciendo alusión que podemos tomar valores infinitesimales en el tiempo y que para cada valor infinitesimal del tiempo le corresponde uno y solo un valor, no, nada más un valor, no y solo uno. Un valor discreto que representa la tarea en ejecución. De tal forma que este diagrama nos está indicando que aquí el planificador de tareas no ha asignado recursos, está en la espera de asignar. Podríamos decir que el sistema se está desaprovechando. Bueno, pero si no hay tareas que hacer, pues bueno, a lo mejor no nos afecta, a lo mejor sí. Podríamos pedirle incluso al sistema que entra en un modo de baja energía, porque no hay tareas a realizarse, hasta que llega a una de ellas, que es la tarea 1. La tarea 1 solicita, debido a un evento, la ejecución de sus actividades y realización de sus actividades y por ende necesita pedir recursos al planificador. El planificador recibe su petición y entonces decide asignarle recursos. ¿Qué recursos? Depende del programa. A lo mejor quiere almacenar datos de memoria, a lo mejor quiere activar un actuador o iniciar la función de un actuador, leer desde algún sensor, transferir datos, quién sabe, muchas cosas podría significar esto. Y después vemos que justo está terminando la tarea 1, sus actividades. Bueno, tal vez no las ha terminado, puede ser que avanzó algo, sin embargo no las ha terminado, pero el planificador decide quitarle los recursos y asignárselos a la tarea 2. Entonces justo está terminando y inmediatamente le está asignando los recursos a otra tarea. O sea, es forma continua. Y en la realidad no ocurre esto. Hay unos lapsus brutus, podríamos decirle de forma burda, del sistema de planificador que requiere para gestionar el cambio de la asignación de recursos de una tarea a otra. Eso le lleva tiempo y puede ser que aquí no sea continuo. Pero sin embargo lo estamos idealizando y diré que sí es continuo la asignación de los recursos. Y aquí ahora está asignándole recursos a la tarea 2 y por último se los asigna a la tarea 3. Después de un tiempo veo que el planificador ya no asigna recursos a ninguna tarea y está libre. Buen momento para mandarlo a un modo de ahorro de energía, por ejemplo, ¿no? Ahora, si lo representamos mediante una barra continua, horizontal, podríamos poner un assurado indicando que los recursos son libres. O puede ser que no le ponga ninguna letra. Y si alguna tarea requiere los recursos y el planificador se los asigna, entonces le ponemos dentro de la caja o dentro del rectángulo el identificador de la tarea correspondiente. Por ejemplo, J1, J2 y J3. Estos diagramas los podrán encontrar de forma muy común en explicaciones de sistemas en tiempo real para sistemas embebidos, o en el diseño de planificadores de tareas de sistemas operativos en general. Perdón, me rasqué el ojo y necesité tiempo para que estén sanos mis ojos. Listo. ¿Alguna duda de estos diagramas? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Ahora voy a quitar los dibujos y me desplazo. Creo que es la siguiente. Van a encontrar en la siguiente hoja, a ver, planificadores de tareas concurrentes deben asegurar el cumplimiento de algunas propiedades importantes. Ah, ok. Todavía no me paso a la otra hoja, entonces. Hay algo importante que debo discutir con ustedes. ¿Cuántos son? A, B y C.
Miren, a diferencia de los planificadores de tiempo compartido o de sistemas de tiempo compartido, los planificadores de tareas concurrentes en sistemas en tiempo real deben cumplir tres propiedades. Número uno, inciso A, es garantía de plazo. Si yo conozco el tiempo límite que debe realizarse alguna labor, o la labor de una tarea, debe asegurarme que lo va a cumplir en ese tiempo. Eso es garantía de plazo. Si no cumple con esa garantía de plazo, entonces diré que el sistema ha fallado. Lo que menciona aquí, ¿no? Luego, estabilidad. En un sistema en tiempo real se debe garantizar que al menos el conjunto de plazos del conjunto de tareas críticas que forma un sistema se cumplan. Entonces, estabilidad tiene que ver con las tareas críticas. Por lo menos ellas deben cumplir el plazo. Las no críticas, pues puede cumplirlas o puede no cumplirlas. Si eso se logra, entonces diremos que tiene una buena estabilidad el sistema, el planificador. Es estable. Después, el último es tiempo de respuesta máximo. El tiempo de respuesta máximo viene definido por el plazo supremo dentro del conjunto de los plazos de las tareas críticas. En un sistema de tiempo compartido, se trata de conseguir que el tiempo de respuesta medio sea lo más corto posible. Esto se los había platicado en la clase pasada, que los sistemas de tiempo compartido buscan obtener un tiempo de espera promedio. Y un sistema en tiempo real espera un tiempo de respuesta máximo o tiempo de espera, ¿no? Entonces eso significa algo similar a lo que ustedes pudieran vivir o yo en el servicio a un banco. Pongo otra vez el ejemplo de las tortillas. Si la tortillera o el tortillero o el encargado les dice que tienen un tiempo de respuesta máximo de 5 minutos, a lo mejor para mí está bien. Si ustedes si son más exigentes que yo, a lo mejor podrían decir que es insuficiente, que requieren un tiempo de respuesta menor. Entonces, en un sistema en tiempo real debe garantizar un tiempo de respuesta máximo de una tarea. O sea, me asegura que ninguna tarea va a quedarse estancada. Siempre va a poder atenderse, siempre va a atender a todas las tareas, independientemente de la carga máxima que tenga. Bueno, claro, hay sus límites, ¿verdad? Ok, entonces, características necesarias de un planificador de para sistema en tiempo real. Número 1 es cumplimiento de plazos. Creo que lo menciona de otra forma. Voy a revisar. Garantía de plazo. Lo voy a dejar igual. Garantía de plazo. Número 2, estabilidad. Número 3, o inciso C, garantía de plazo máximo. Tiempo de respuesta máximo. Listo. Okay. Bien. Ahora sí, vienen los tipos de planificadores que yo ya no los voy a leer con ustedes lo leerán fuera de clase para que puedan aplicar bien a la siguiente evaluación que tiene que ver con planificadores.
Es una evaluación de opción múltiple donde les hacen preguntas, o donde se les hace preguntas referentes a esto justo, ¿no? A los tipos de planificadores, sus características, y vienen los algoritmos de planificación de sistemas en tiempo real. Bien, algoritmos de planificación. Hay uno, el primerito, que es algoritmo, ese es el único que voy a explicar hoy. Y aquí en adelante, ya no voy a explicar los demás. Les dejo el documento, bueno, en un rato más lo subo para que ustedes lo puedan leer con calma y si tienen alguna duda me la externan la próxima clase. ¿Qué me pasa? Mi lengua no quiere trabajar. Son las 5:19. Menor periodo. Bueno, como menciona ahí, el primer algoritmo, que se llama Rate Monotonic o RM, o razón monotónica. Dice que este planificador es un planificador con prioridades fijas. O sea, como llegan las tareas, así las atiende. Sin embargo, va a tomar un parámetro para decidir asignarle los recursos. ¿Cuál es ese parámetro? Ah, pues es el de menor periodo. Ya vimos las tareas periódicas. Entonces, todas esas tareas periódicas que tengan un periodo menor son las a las que les va a dar mayor prioridad. ¿Sí? Y ya está, ¿no? Eso es bastante sencillo de explicar. Ya en la siguiente sesión voy a concluir este documento explicándoles la formulita porque en la evaluación viene el uso de esta fórmula, entonces necesito explicarles cómo se interpreta y cómo se usa. ¿Vale? Lo que resta del tiempo para terminar la sesión lo voy a aprovechar para pasar lista y ¿qué más? ¿Alguna información importante por el momento? No, pues nada más que estén listos para la próxima semana usar la Raspberry. Se va a poner interesante. Porque ya van a poder meter mano cosas que tienen que ver con la programación y el ensamblado de un poco de electrónica. Entonces empiezo con el paso de lista. Yo tengo una duda, bueno, con Sí, Andrés. Sí. En la lista de materiales viene una cámara. ¿Vamos a usar la cámara? Ah, es cierto, mira, eso lo dejé, pero debí haberlo quitado. No estoy contemplando el uso de la cámara. Sin embargo, yo siempre tengo unas grandes aspiraciones con ustedes y supongo que ustedes también conmigo y siempre pienso que podemos llegar hasta hacer muchas aplicaciones, pero lo cierto es que hasta ahorita no me ha funcionado. Entonces, si con ustedes se rompe esa mala racha, pues ojalá y pudiéramos avanzar más y entonces sí consideraría el uso de la cámara para hacer procesamiento de imágenes. Entonces, de una primera instancia no lo vamos a usar. Ya lo dejaré en función, dejaré el uso de la decisión de usarla o no, de acuerdo a cómo vayamos avanzando. ¿Vale, Andrés? Entonces, por lo pronto, ahorita no la consideres. Ok. ¿Pero todos los demás materiales sí, profe? Sí, a ver, ¿podrían enlistarlos, por favor? Deje, los busco. Ok. Están en la plataforma, ¿no? Hay un convertidor digital, creo. ¿Es también? El convertidor.
Híjole, ese también depende. Déjenme pensar por un momento. A ver si... Creo que ya se había dicho que no porque ya lo tiene la RAS, ¿no? Si no, la RAS tiene un convertidor digital analógico, pero no tiene un analógico digital. La Raspberry no lo tiene. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mm, híjole. Ok, entonces lo decido ahorita. El convertidor, ninguno de los convertidores indicados en la lista y tampoco la cámara las vamos a usar. Esas ráyenlas. Y lo voy a escribir aquí en los apuntes, para que no se me olvide. Voy a poner aquí, queda importante sobre el material. Descartar el convertidor, o sea, el DAC, digital analógico, DAC y el ADC y cámara. Cámara. En la lista. Ah, ya está, mi cámara. ¿Le leo los materiales, profe, o ya con esos? A ver, por favor, sí, para ver si hay algo más que deba quitar. Bueno, en primer lugar estaba la Raspberry, luego Ajá. punto de acceso con puerto WAN, Ajá. par de auriculares, Auriculares, ajá. juego de resistencias de 1 kilo, 10 kilos, Ujú. 470 y 220, Ajá. juego de LEDs, por lo menos 10, Ajá. juego de interruptores tipo botón, por lo menos 4, Ujú. tablero para prototipos o protoboard, Ujú. juego de cables para conexiones en protoboard, Ujú. puentes en conectores tipo dual point slim hembra para conectar a Ujú. conector J8 de 40 pines de Raspberry, Ajá. el convertidor y la cámara que ya mencionó, y puente H para control de motores. Ah, control de motores. Ujú. Ah, y le puse ahí acento en control. No, le faltó una L. Ah, control. Ok, es control. Ok, y entonces también el puente H. Trial version. Trial version. Trial. Ay, Daniel, estaba hablando una gringa. ¿Quién sabe Yo dónde? también yo pensé que era mi computadora. Y creo que era de Dani. Listo. ¿Otra duda? Qué bueno que ya leyeron la lista de material. Aquí lo voy a poner pendiente, corregir redacción. Profe, dijo que el software que le teníamos que instalar era Raspbian Lite. Sí, sí. Es Raspbian Lite. No es el que tiene el escritorio, ¿verdad? No, no, el escritorio no. Ok, profe, gracias. Si vamos a un buen ritmo, podríamos considerar la compra de alguno de estas cosas, pero yo creo que yo lo veo muy remoto. Igual, insisto, si rompemos la mala racha, me doy a explicar de mejor manera y ustedes hacen un trabajo adicional, podríamos practicar con estos materiales. ¿Qué más? Bueno, nada más. Ahora sí voy a pasar la lista. Les
quito la pantalla. Dejo de compartir pantalla. Por ahí mandaron el WhatsApp y ya tampoco. Yo dije. Ya. Es sobre. Comentarios sobre la voz de femenina en inglés. Ahí estoy viendo a Miguel Ángel. Miguel Ángel. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. ¿No eres de lenguajes de internet? Sí, es hoy, ¿no? Creo, a las 5:30, ¿o estoy confundido? Ay, caray, ya falta un minuto. Bueno, qué triste. Voy a tener que pasar lista con la aplicación de Zoom, porque si no, no va a dar tiempo. Bueno, espero que todos hayan puesto su nombre completo, o por lo menos el nombre y el apellido. Ahí veo a Daniel, que solo puso Daniel, no puso su apellido. Nada más Dani. Dani no puso su... Entonces va a tomar captura, profe. ¿Perdón? Entonces va a tomar captura por el Zoom. ¿Cómo se hace? No, Zoom tiene una herramienta le llama reportes, y puedo acceder al reporte indicándome todos los que estuvieron disponibles. Sin embargo, eso lo evito porque me requiere tiempo. Una vez que termine clase con ustedes, atiendo otra clase y así y ando muy ocupado, entonces prefiero tomar la lista justo en la sesión y evitarme usar eso, pero ahorita como ya nos pasamos, entonces lo voy a tener que hacer. Entonces, sí, gracias. Entonces termino la grabación de la sesión y paso lista de la forma como les mencioné. Gracias por su tiempo, chicos. Nos vemos la próxima clase y vayan trabajando en las actividades de módulo, para que no les coma el tiempo. Gracias, profe. Cuídense mucho. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Sí, profe. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Ahora sí, Miguel, te iba a decir Dani, Miguel. Espérate tu hora, Mike. Nos esperamos por ahí.